Buenos días. Me encanta que hayamos partido con un ejemplo del mundo político, porque creo que siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y de alguna manera no voy a cuestionar si lo que tenemos en este momento en el ojo es una brizna de paja o una viga de concreto, pero espero que esta reflexión nos invite a pensar también cómo nosotros, como personas del marketing, como avisadores, como expertos en consumidores, segmentamos. Porque efectivamente segmentar es encontrar una diferencia que vale la pena, una diferencia que tiene sentido de alguna manera, y no simplemente cortar una torta en distintos pedazos. Cuando nosotros trabajamos en marketing nos encanta inventar palabras, y nos encanta inventar palabras para hablar de las cosas que nos llaman la atención. Y aquí hay 4 palabras que me parece importante y que están jugando finalmente en este tema que tenemos que hablar. Atomización. ¿Por qué segmentar? Porque hay una atomización de medios, hay una atomización de contenido. Incluso uno podría llegar hasta decir que hay una atomización de ideas y de relatos. Efectivamente, cada vez personas que están en lugares más distintos y desde perspectivas diferentes. El otro día alguien me decía que probablemente Game of Thrones iba a ser el último gran evento que todos íbamos a ver, porque el futuro del consumo de contenidos es esencialmente personalizado e individual. Entonces, atomización es una razón. Personalización como tendencia, un consumidor que cada vez quiere que las marcas no solamente se adapten a sus necesidades, que es algo que siempre hemos querido, sino que ahora también nos piden que nos agastemos a sus pequeñas preferencias de colores, de formatos, de tamaño, e incluso que tengamos una afinidad con ellos desde el punto de vista valórico, identitario. A lo mejor es mucho, pero eso parece ser la tendencia y el mundo en que nos toca vivir. Y también la hipersegmentación, y aquí quiero hacer una distinción. Hipersegmentación porque como hay abundancia de data, a uno le dan ganas de segmentar por más cosas. Dice, pero es que también sé esto, ¿cómo no lo voy a meter en el algoritmo? ¿Cómo no voy a agregar esto? ¿Cómo no voy a agregar esto otro? Y hipersegmento porque hay abundancia de información. ¿Y a qué nos conduce? Finalmente a muchos microsegmentos. Pequeños segmentos. Pero siempre ahí estamos hablando desde la lógica del segments of many, o segmentos de muchos, finalmente agrupaciones de muchos. Pero incluso la cosa puede ser incluso más allá. Finalmente podemos ir incluso hasta el segmento de uno. Hoy día técnicamente es posible efectivamente seguir a una persona, monitorear su comportamiento digital, complementarlo con data enriquecida de otras fuentes e ir acumulando información sobre algo hasta hacerlo un clúster de uno. Eso es posible. Y esto no solamente es importante que lo tengamos en mente porque la técnica lo permite, no es simplemente porque podemos mirar el átomo, que nos interesa mirar el átomo, sino que, y aquí les quiero contar algo, la gente cree que lo podemos hacer mejor de lo que en verdad podemos hacerlo. Chile es un país bastante particular en términos de adopción de tecnología en el mundo. Y de hecho nosotros estamos incluso más avanzados que otros países en términos de la aceptación que tenemos a ser monitoreados, a ser vistos, a ser consultados finalmente respecto a nuestras preferencias en el mundo digital y en otros mundos incluso fuera de ello. En Chile hay 1/3 de las personas que dicen tener miedo, finalmente tienen miedo de esto que saben, porque saben esto que saben y la paranoia juega en sus vidas. Hay 1/3 que no sabe qué pensar, que efectivamente dice, bueno, no sé si esto será bueno o malo, veamos lo que pasa. Y hay 1/3, ya hay 1/3 de personas que dicen, no, a mí me encanta esto, porque espero que esto adapte la oferta hacia mí. ¿Y qué pasa con esa gente? Y esa gente hoy día, cuando les llega un mail, dicen, ¿y por qué me mandaron esto? ¿Qué tiene esto conmigo? Entonces pasa de spam a rabia. Y ese es el punto, que hoy día la gente cree que podemos hacerlo mejor o que lo estamos haciendo cuando a veces no lo estamos haciendo. Creemos que los celulares nos escuchan, creemos que las cámaras nos detectan y nos siguen. A algunos les parece bueno, a algunos no les importa y a otros la paranoia se les detecta. Pero esto también finalmente nos desafía efectivamente a segmentar más correctamente porque hay una expectativa del consumidor que seamos capaces de curatoriar nuestra oferta, palabra del año, finalmente a sus necesidades y características más específicas. Entonces es importante. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio de algo que probablemente pudiese estar escrito en una hoja de posicionamiento de alguno de los presentes aquí y que de alguna manera recoge a uno de los dos sexos o géneros, a una agrupación de niveles socioeconómicos, ni siquiera nos estamos yendo a un solo grupo socioeconómico, digamos ABC1 a B,
en nuestro lenguaje, niveles altos. Hablemos de generaciones porque es más elegante que hablar de edades, no nos preguntamos la edad, decimos de qué generación somos y digo generación X porque acordémonos que existen otras cosas aparte de los millennials. Y como estamos hablando de esto, pero todo tiene que ver con el ciclo de día, el momento en que están viviendo las personas, ya, pongamos un tema de que sea padre de familia también, para que sea una cosa de ciclo de día también. Pero en verdad nos está quedando medio flaco. A que sea una persona activa, una persona orientada, por ejemplo, que haga deporte o que tenga actividades al aire libre, para que tengamos algo más psicográfico, efectivamente, en nuestra clasificación y así podamos conocer más profundamente al target. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un hombre, nivel socioeconómico alto, generación X, padre de familia y que además tenga una vida activa. Bueno, eso representa el 1,3% de la población de Chile. Está ahí el pelotita y me voy a alinear, me presento. ¿Cierto? Yo, junto con algo así como a ojo de buen cubero, 120.000 personas más. Esto es lo que pasa cuando hipersegmentamos, cuando nos da hambre. Cuando nos hambre, porque sabemos todas estas cosas de la gente y hoy día las tenemos clasificadas y lo tenemos en nuestros BI. ¿Cómo no hacerlo si podemos? Bueno, porque terminamos hablando del 1,3% de la población. ¿No es cierto? Entonces, recordemos que segmentar no es conocer en profundidad al target. Eso es después de que lo segmente. Segmentar es encontrar ese mínimo suficiente para aumentar la probabilidad de éxito al momento de hablar con él. A veces solamente unas par de piezas del puzzle son suficientes para entender que estamos hablando de un hombre caucásico. No necesito sacarle más piezas. Ya sé para dónde estoy, ya sé dónde voy. Y esto debiese estar sumamente arraigado en nosotros, porque en nuestra formación, yo creo que muchos de los que están presentes, alguna vez escuchamos la palabra navaja de Ockham. ¿Les suena de alguna parte? Ockham era un monje franciscano en el siglo XIV y el concepto de la navaja de Ockham está detrás de todo modelamiento matemático, que es que la explicación más simple y suficiente es más probable, más no verdadera. Y una de las cosas interesantes que planteaba este caballero es que no importa que sea verdadera. No es si es verdadera o es falsa, lo importante es si ese modelamiento es capaz de predecir y nos permite tomar decisiones que son más efectivas. No necesito saber la verdad del target, no necesito saber sus más oscuras intenciones para poder atenderlo o proveerlo correctamente. La explicación simple y suficiente es la más probable. No necesitamos más. Y por eso volvamos atrás. Y quiero darle una oportunidad, finalmente, a nuestras segmentaciones clásicas, porque seamos sinceros, todavía están por ahí, en nuestras hojas. Incluso si nosotros ya somos una compañía moderna que ahora habla de psicografía y conocemos en profundidad el target, en nuestros artefactos organizacionales están estas palabras. Está el género, está el nivel socioeconómico y está la edad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sigue estando? ¿Por qué seguimos hablando de estas tres categorías? Porque son categorías que nos resultan naturales hablar y creemos que estamos de acuerdo en ellas. Y aquí, un segundo consejo, después de seamos simples, es tengamos cuidado cuando una característica por la que segmentamos es un ismo. Es un sexismo, es un clasismo o es un viejismo. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, son cosas de las que no hablamos. Y de las cosas de las que no hablamos, no sabemos si estamos de acuerdo. Entonces, cuando una persona del miembro de marketing dice, no, es que le estamos hablando a los hombres, y está hablando de este hombre, y el de allá está hablando de ese otro hombre, no sabemos. Y como estamos hablando de hombres, y es tan obvio que a los hombres somos todos iguales, no lo hablamos. Y ahí, el germen del prejuicio. ¿Y cuál es el problema del prejuicio? El problema del prejuicio es cuando no se ajusta al juicio, cuando no se ajusta a la realidad. Entonces siempre, bueno, ojo, siempre que nuestras variables de segmentación sean un ism, obviamente tengamos cuidado. Y otra de las razones por las cuales seguimos hablando de esto, y aquí vamos a tener audiencia y conversación para después, es que esta sigue siendo las reglas de la compra de medios. Entonces, terminamos hablando todavía en estos términos. ¿Y esto vale la pena seguir hablando de esto? Si se fijan acá, tengo unos porcentajes. Les cuento qué son esos porcentajes. Ya saben que
edad o generaciones, dependiendo cómo queramos decirle, obviamente es más grande el porcentaje. Ese es el porcentaje de marcas que representa una diferencia estadísticamente significativa, si me permiten la lata metodológica, en la muestra general de la población en términos de su relación con una marca. O sea, si la marca tiene mayor valor de marca, una diferenciación de valor de marca entre hombres y mujeres, probable. Estamos hablando de más de 400 marcas que nosotros estudiamos en el Chile 3D este año. Así que es dato actual, es dato bastante amplio, no tengo todas las categorías, pero tengo de muchas diversidades de categorías. Y ahí vemos ya, la edad, en torno al 35% de las marcas, tiene una diferencia significativa en términos de edad. Para el resto, no importa. Un 29% en términos de nivel socioeconómico, para el resto, 71%, no importa. Género. La obviedad del género. 23% de las marcas tienen una diferencia significativa entre hombres y mujeres. ¿Cierto? Entonces, ¿es importante segmentar por esto? Sí. Pero también nos invitan a volvernos locos, ¿no? Mismo número, pensado distinto. Solamente un 3% del total de las marcas en 2019 vale la pena que segmenten por las tres cosas. Solamente un 3% de las marcas tienen una diferencia por género, por edad y por nivel socioeconómico. ¿Alguna diferencia? O sea, si tú tienes una diferencia entre la ABC1A y la ABC1B, te conté igual. Le di la oportunidad completa. Solamente un 3%. Y el 37% de las marcas no vale la pena segmentar. Es deporte nomás. O hobby. A lo mejor. El deporte deportivo sirve para hacer ejercicio. ¿No es cierto? Ahora bien, la mayoría de las marcas, el 41%, está en que alguna de estas variables les es importante y sí vale la pena que tengan una escrita, efectivamente. ¿No? Pero más allá de las diferencias significativas, más allá de si yo puedo encontrar una diferencia, hay otra dimensión, y aquí va a agregar más pelos a la sopa. La brecha que genera esa diferencia. Porque una cosa es la existencia de la diferencia y otra es el tamaño de esa diferencia. ¿Cierto? ¿Se entiende? En las diferencias clásicas cada vez se están volviendo menos relevantes. En 2015, la diferencia entre hombres y mujeres, entre las marcas que tenían una diferencia significativa entre hombres y mujeres, eran 79 puntos. La escala del Chile 3D va de 0 a 1000 en teoría, pero en general las marcas se distribuyen entre los 400 y los 700 puntos por ahí, más o menos. ¿Cierto? Entonces 79 el 2015 y ya 3 años después, 55. La diferencia significativa es 50. Está ahí al borde de que deje de ser significativo a nivel promedio el sexo, el género. Nivel socioeconómico, más importante, 121 puntos de diferencia entre el máximo y el mínimo, y vaya en 88, 151, 125 puntos de diferencia entre el máximo y el mínimo en términos de edad. Sigue siendo la variable más poderosa, pero una variable que también se contrae. Hemos perdido entre 15 y 30% de la diferencia de brechas al clasificar en estas variables clásicas, en 3 años. La tendencia es más o menos clara y van a seguir existiendo, pero cada vez van a ser más cortas. Y probablemente sigamos teniendo 25% de las marcas que se diferencian por género. Pero la pregunta es, ¿y esa diferencia que existe, que es estadística, vale la pena que yo la use? Porque es otro plano. Y esa es una decisión segunda, no es una decisión que va al mismo tiempo. Por eso es que segmentar es una trampa. Es a trap. ¿Por qué? Porque cuando yo segmento, chico, y asume que yo estoy conociendo al target en profundidad, que en la medida que yo enriquezco mi segmentación y que la lleno de ideas, mientras más llena, más entiendo al target. Cuando al mismo tiempo más adentro estoy de la telaraña y más difícil me es de salir de ella. ¿Y por qué hacemos eso? Porque asumimos que allá en el fondo de la telaraña está el insight. Por eso lo hacemos, si no lo hacemos porque nos encanta escribir cosas en los papeles, no. Lo hacemos porque creemos que profundamente, el marketing cree profundamente, que detrás de segmentar está el insight. Que cuando yo segmento correctamente,
encuentro algo al fondo de esa telaraña. Pero eso asume que una marca, con una propuesta de valor, puede tener solamente un insight y una ejecución. Y esa ejecución puede ser una campaña, puede ser una acción, puede ser alguna actividad de avisaje, de las que hacemos múltiples veces. Y eso asume que existe solamente un canal, que existe una sola vía donde todo ese segmento está mirándolo, todos los segmentos están mirando, y cuando yo le digo uno a uno, el otro se enoja. Como que todos estuviéramos viendo una misma pool de contenidos. Y ahí está la trampa. Eso no es necesariamente cierto hoy día. Les voy a dar un ejemplo, y este es un ejemplo que no es propio. Este ejemplo se presentó un trabajo bien interesante que hizo Facebook con la marca Skoll en ESOMAR el año pasado. Les voy a contar un poco la historia. Ahí está el texto, por si lo quieren buscar, está disponible en la página de ESOMAR para ver el detalle, es interesante. La categoría de cerveza siempre estaba distinguida y hay una distinción como clásica hablar de que si le estás hablando a hombres o le estás hablando a mujeres en la categoría. Se supone que tiene correlación con el perfil organoléptico preferido de la cerveza, las marcas que están detrás. Finalmente tiene un harto correlato, efectivamente, detrás de conversación y una distinción súper clásica, una categoría súper clásica. Y en ese momento se le propuso una oportunidad finalmente a este partnership de probar. ¿Qué se hizo? Porque esto se puede hacer hoy día. A un grupo de hombres y mujeres se les mostró solamente el avisaje con personaje masculino. Y es lo que vieron, y es todo lo que vieron. Y sabemos que solamente lo vio porque solamente pasó por ese canal y el canal es completamente controlado. Y otro grupo equivalente en términos de edad, de otras características, se le mostró a los hombres del grupo al personaje masculino y a las mujeres del mismo segmento se les mostraba con personaje femenino. Además hay una riqueza y algo interesante el hecho que el personaje femenino no es el clásico personaje femenino que aparece en la publicidad de cerveza, sino más parecido al personaje masculino, si lo ven, ¿cierto? Eso dejémoslo un poquito de lado porque obviamente tiene valor, pero dejémoslo un poco de lado. Solamente el ejercicio técnico, ¿y cuál es la diferencia que hubo? En el primer caso, versus en el segundo caso, hubieron 15 puntos de diferencia en términos del aumento de la disposición de las mujeres a ser expuestas. Y ningún efecto sobre los hombres porque no lo vieron. Porque no era el mismo canal. Entonces, esto es posible, esto ocurre y efectivamente hace una diferencia. Y si lo piensan, esto es ejecución. Es solamente el último pelo de la joven. Aquí no cambió el messaging, no cambió el texto, el redactor escribió una pura vez. Sacaron 2 fotos. Foto la diferencia. Y hace una diferencia. Imagínate si pudiéramos hacer más diferencia. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo, y un ejemplo que aquí se basa en un análisis que hicimos este año a partir de la información del Chile 3D, en que nos trajimos una segmentación bien clásica y bien tradicional, actitudinal, desde los headquarters, finalmente algo que es global, y donde clasificamos a los chilenos en términos de si son tradicionales, aspiracionales, auténticos, hedonistas, protectores, conscientes sociales o supervivientes, en términos de su vinculación con sus preferencias de marcas y estilo. Esa era la lógica, ¿no es cierto? Y hicimos un ejercicio muy interesante con Teletón. Nosotros trabajamos con Teletón hace bastante tiempo y una marca que nos prestó finalmente el contenido que habíamos desarrollado para ello, para esta instancia, porque creo que es un súper buen ejemplo. Teletón, como una organización sin fines de lucro, una entidad que se dedica a la protección de los niños y adultos finalmente discapacitados, en situación de discapacidad, es naturalmente afín a los conscientes sociales, o sea, a las personas que les importan las marcas con causa, y a las personas que les importa que se proteja, que responden a los códigos de protección muy fuertemente. Eso sería lo obvio. Por tanto, su segmento natural sería ese 16%. ¿A eso es lo que aspira una marca como Teletón en términos de audiencia? No necesariamente. Y ahí lo interesante, por ejemplo, ¿qué puede ser la propuesta de valor de Teletón para un tradicional? Bueno, para un tradicional, Teletón representa lo mejor de nuestros valores como nación. Eso que nosotros somos. Y ustedes pueden recordar campañas donde eso se apela, cuando dicen hace 41 años que estábamos haciendo esto. Eso es una apelación al mundo tradicional. Cuando a los aspiracionales, ¿cómo engancha con el Teletón con los aspiracionales? Porque sustentar Teletón es nuestra fuerza. Dice, nosotros como país somos capaces de hacer esto y esto demuestra un éxito, finalmente es algo poderoso, algo que nosotros hacemos y que exportamos a Latinoamérica. Y somos los líderes de Teletón en Latinoamérica. Lenguaje
que le calza perfecto al insight de la aspiracional. ¿Cierto? Superviviente, ¿qué les voy a decir? El superviviente, que lo que le importa es la resiliencia, el esfuerzo, el empeño que está detrás del éxito, claramente que puede empatizar con cualquier situación o cualquier imagen donde se muestre cómo los niños realmente superan sus dificultades, ¿cierto? A lo mejor acá nos empieza a costar más. Dice, ¿será para el auténtico? ¿El auténtico con qué él garcha? Con los sueños. Pues. Cuando Teletón muestra que los niños son capaces de conseguir sus sueños, de expresar, efectivamente ellos empatizan con ellos que también quieren cumplir sus sueños y expresarse a sí mismos. ¿Cierto? Lo hedonista, uno dice, ya aquí ya no calza, pues esta gente es para la parranda, pues, ¿no es cierto? No, pues, porque Teletón también implica ser parte de la fiesta del momento, pues finalmente el Destape Nacional, ¿a quién cree que le habla? ¿No es cierto? Y es súper interesante porque de alguna manera con una misma propuesta de valor la marca es capaz de hablarle a valores, fortaleza, superación, sueños, fiesta, nobleza, y todos son contenidos que están dentro de la marca e interpelar a múltiples audiencias. Ahora, esto implica usar la segmentación para ajustar. Pero todos no somos Teletón, yo lo entiendo. Este es un muy buen ejemplo y me gusta mucho como ejemplo porque efectivamente esta es una marca que puede efectivamente apelar a todas las audiencias. Lo que le digamos al aspiracional a lo mejor sí le puede molestar al tradicional en nuestra propuesta de valor. Pero la pregunta, ¿nos tenemos que conformar con ese 16% que naturalmente tiene que ver con nosotros o podemos aspirar a más? Y eso de alguna manera es una marca como Teletón, que una marca que tiene una marca, porque no es múltiples marcas, es monolítica, el loguito está ahí arriba y todos lo conocemos. Una propuesta de valor, Teletón no es distinta en términos de lo que ofrece a la sociedad chilena en las distintas audiencias, pero tiene 6 insights y tiene múltiples ejecuciones para lograr cubrir eso. Se rompe la lógica de que necesito una, y que eso fuese consistencia. Y la marca sigue siendo consistente, no es una marca inconsistente consigo misma. Entonces, ¿cómo yo decido si soy más del eje de segment of many, finalmente tengo que hacer agrupaciones grandes de personas, o me estoy acercando más al eje de segment of one? Porque esto es un espectro, no es que estoy allá o acá. Finalmente, puedo estar, es un espectro. Vivimos en una sociedad en que los espectros van a ser palabras que se nos van a tener que acostumbrar. ¿Cierto? ¿Cómo podemos decidir? Bueno, hay varios ejes. Uno, ¿soy una marca más masiva o soy una marca más de nicho? Si soy una marca más de nicho, efectivamente me voy acercando al segment of one. Si soy una marca más masiva, me voy acercando al segment of many. Si soy una marca que le importa el volumen, necesito más. Si soy una marca que me importa el life value de un consumidor, de un cliente, y lo fidelizo y lo busco porque en verdad me cuesta tanto adquirir lo que necesito sacarle harto retorno en el tiempo, estaré más cerca de segment of one. Otro. Si la decisión de compra, no el uso, no el consumo, la decisión, el momento en que yo decido es más frecuente, o sea, si toda la semana yo tengo que decidir si me compro esta botella o esta otra botella, es más razonable que si tengo que decir cuántas veces tengo que decidir el celular, que me acompaña todos los días, pero cada 36 meses voy a decidir. Lo importante es la decisión, no es el uso. Cada cuánto tiempo decido. Y finalmente, si es que lo que yo puedo ofrecer es más estándar o más personalizable. Si yo tengo una marca que es de nicho, que se orienta al life value, que tiene una baja frecuencia y es altamente personalizable en términos del servicio o el producto que ofrece, claro que tiene sentido tener una microsegmentación hasta el nivel de la persona y curatoriar y definir el estilo completo ahí. Pero cuando soy una marca masiva que aspira a volumen, que tiene alta frecuencia de toma de decisión y el producto es lo que hay, en verdad no tiene mucho sentido. Y voy a buscar segmentos más grandes, más amplios y con más gente que con más detalle. Y eso no quiere decir que uno esté peor que el otro, no quiere decir que uno no conozca su target del otro sí. Y eso es lo que para mí es súper importante que quede hoy día. Porque de alguna manera segmentar, que es encontrar las diferencias no para distinguir, no solamente por el disfrute de encontrar la diferencia, sino para incluir. Porque si logramos adaptar el insight y la ejecución, ampliamos nuestro atractivo. Muchas gracias.